Bueno, vamos a dar comienzo, hermanos, a la reunión de esta tarde. Y les invito a abrir la palabra del Señor para una breve meditación de esta tarde. En el libro de Primera de Crónicas, el capítulo número 17. Está en la página 445 del Antiguo Testamento. Primera Crónicas, capítulo 17. En términos generales, yo siempre prefiero tomar un versículo y no hacer tan extensa la lectura. Pero este es un capítulo realmente que no tiene, como toda la escritura, por supuesto, pero en un sentido para poder de alguna manera expresarles, es que no tiene nada de desperdicio. Cada uno de sus versículos contiene tantas y ricas enseñanzas para nosotros. Y meditándolo, espero poder transmitir de alguna manera la bendición que ha sido para mí poder leer los capítulos anteriores y posteriores, pero particularmente este capítulo. Dice el versículo número 1 del capítulo 17. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. David venía de vivir una experiencia realmente bendita. Habían podido trasladar finalmente el arca del pacto de casa de Obed-Edom. Lo habían hecho como él mismo se los encargó a los encargados de los levitas, que lo hiciesen conforme a lo estatuido en la palabra de Dios, que por no haber consultado y hecho conforme a lo que estaba establecido en la palabra de Dios, habían sufrido la rotura, dice así, del primer intento de traslado y que tuvo que quedar en casa de Obed-Edom. Luego, finalmente, Dios acompaña todo que es toda una historia también muy hermosa, digna para meditarla y reflexionar sobre ella. Acompaña todo este proceso y terminan realmente con gran bendición y con gran felicidad. No está explícita la palabra en el versículo 43 del capítulo anterior, cuando dice: Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Y en mi mente y corazón inmediatamente surgió la palabra: y David se volvió feliz para bendecir su casa. Una felicidad inmensa, un gozo, como siempre decimos, un gozo que no se puede expresar con palabras, de la victoria que habían podido tener de llevar lo que durante tanto tiempo había estado lejos, que era el arca del pacto, un símbolo sin igual en todas sus características para el pueblo de Israel. Y ahora él estaba en su casa. Y seguramente en las meditaciones de su mente, siendo el rey de Israel, pensó en este hecho, donde habían llevado el arca, y surgió este deseo, que creemos que fue sincero de parte de él, de hacer algo con respecto a esto. Y se lo dice a Natán, a su profeta, el profeta que le acompañaba, al cual siempre también a través de él buscaba la voluntad de Dios, y esto era una realidad que siempre fue así en David, salvo raras excepciones en las cuales él no lo hizo y pecó, como en el caso del censo, y otras cosas que, por supuesto, no era un hombre perfecto.
Pero en este caso se lo transmite diciéndole de esta manera, que seguramente la casa de David, siendo de cedro, no sería para nada una casa pobre, sería la casa de un rey. Pero él quería algo mejor para el arca del pacto de su Dios, al cual él en verdad amaba. Y en eso creo que en ninguno puede caber la más mínima duda del inmenso amor que tenía, el único amor que tenía David hacia su Dios, hacia nuestro Dios. Y la respuesta de Natán fue inmediata, diciéndole: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. Y ahí empieza este relato que sucede entre Jehová, entre Natán y David, que tiene connotaciones realmente muy importantes para su tiempo presente, para el tiempo posterior a él y para los tiempos finales. Pues la respuesta de Dios no se hizo esperar, pues el Señor escuchó inmediatamente esto y dice: y aquella misma noche no dejó pasar. Lo extraño es que durante la noche, y aún lo dice la palabra, ¿no?, que suele Dios hablar a los hombres. Bueno, habló con Natán. Al decir, aquella misma noche, fue palabra de Dios a Natán, diciendo, 2 puntos. ¿Qué era lo que le decía? Ve y di a David mi siervo. El primer mandamiento. La primera regla que tenía que obedecer. Por eso están esos 2 puntos anteriores. Luego de decir ve y di a mi siervo, otros 2 puntos. ¿De quién era la palabra que David habría de recibir al decirnos: así ha dicho Jehová? Para que entienda que no era cuestión del profeta, que no era una cuestión personal, sino que él había recibido esto por visión en la noche y por palabra de Dios a él directamente. Y fíjense, así ha dicho Jehová, 2 puntos. Concreto, terminante, bien cortito. Para darle la respuesta a David. Tú no me edificarás casa en que habite. Y no es una expresión de desprecio hacia David. Entendemos que entra dentro de la soberanía y del gobierno de Dios y de sus planes sobre todas las cosas. Pero David no le edificaría casa. No quería Dios que David, y él es soberano para elegir quién puede y quién no puede. En esto podríamos agregar el texto: nadie toma para sí la honra si no es llamado de Dios, como Aarón. Y así se lo hace entender. Pues al decirle, tú no me edificarás casa en que habite, y luego 2 puntos, y le aclara por qué. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Nunca Dios pidió tal cosa a nadie, a ninguno. Él ya había dado la ordenanza, cómo tenía que ser hecha, allí en el desierto. Y así se hizo, y ahí habitó, y ahí se manifestaba. Ahí se manifestaba al pueblo cuando descendía la nube y todo se llenaba de la gloria de Jehová. Entonces nadie podía entrar ahí cuando esa nube estaba ahí, porque estaba nada menos que Dios mismo en esa tienda, y de ahí se dirigía al pueblo y hablaba a través de los sacerdotes y de los siervos de Dios, ¿no?, de Moisés. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Eso es lo que ahora... Y yo me preguntaba, ¿por qué no se lo dijo Dios a David directamente? Bueno,
porque justamente David fue y consultó y le dijo a Natán. Y Natán cometió la imprudencia, siendo un profeta, de emitir una palabra que no tenía nada de malo. Al contrario, era toda una bendición. Haz conforme a todo lo que está en tu corazón. Y no consultó a la boca de Dios. Entonces David le tenía que quedar bien en claro que ahora Natán le decía esto de parte de Dios y había que escuchar la voz de Dios realmente, lo que quería decir. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Y esto es lo que tenía que decirle. Así dijo Jehová de los ejércitos. Primera observación. Yo te tomé de la majada, de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y he te hecho grande nombre como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite por sí y que no sea más conmovido. Ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. La primera y segunda observación yo notaba, es la primera persona del Señor en todo esto. Tomar, escoger a alguien, darle un nombre, darle un lugar. Recordemos la historia de David, era un pastorcito de ovejas, que ni siquiera humanamente se lo tenía en cuenta, por lo pequeño que era, por lo joven que era, y nadie lo miró, salvo Jehová cuando lo llama y es ungido por Samuel, el profeta Samuel. Pero también nadie lo había mirado. Pero ahora Dios le dice estas cosas, le hace ver, yo te he dado estas cosas. Él nada obtuvo por sí mismo, todo se lo dio Dios. Y ahora viene un regalo, un regalito. Miren qué interesante. Hágote además saber, eso se lo dice Natán, que se lo dijo Dios, para que se lo diga David, hágote además saber que Jehová te ha de edificar casa. ¿Tú me quieres edificar casa a mí? Bueno, yo te voy a edificar casa. Qué hermosa experiencia la de David. Por eso decía, cuando le dice, tú no me edificarás casa, porque no le interesaba eso a Dios. Lo hizo, sí, el hijo, sabemos la historia, Salomón, el padre le preparó todas las cosas, pero el tiempo de duración en la historia de la humanidad, la realidad es que el templo de Salomón, ¿cuánto tiempo, alguno que conozca más historia y fechas, cuánto tiempo habrá durado? 200, 300 años, más de eso no. ¿Y qué pasó con ese templo? Desapareció. No hay registros. Todo lo que se puede hacer es imaginarse de acuerdo a lo que está revelado en la palabra de Dios de cómo tenía que ser construido. Quiere decir que acá en esta palabra hay implícito una revelación mucho más profunda, grande, amplia y de largo alcance de lo que David se podía imaginar al decirle, yo te edificaré casa. Yo te edificaré casa. Y luego le dice, y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, cuando falleciera, cuando muriera, miren esta palabra de acá en adelante, ¿no? Levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él, pronombre personal, me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. No podemos, desde ya, desde el punto de vista cronológico, sabemos que fue el hijo Salomón.
Pero cuando dice eternalmente, descalifica totalmente a Salomón. Está hablando de alguien más grande que Salomón. Alguien el cual edificaría una casa, porque dice, él me edificará casa. El hijo que saldrá de tus lomos. Esa era la promesa. El edificador de la casa que Dios quería realmente edificar no era esa casa hecha de manos. No era esa casa hecha no la despreció, la honró, vuelvo a repetir. Pero me hizo ver cómo mira más allá. Y después lo dice David acá, Después lo dice. Cómo Dios mira en la eternidad de las cosas. Yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿Esto a qué nos suena? No hay otro que pueda ocupar este lugar en esa relación. Más en la revelación de Dios, que no sea el Señor Jesucristo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Y ahí lo relaciona con Saúl. Hay una mezcla para que el que lea entienda. Esto muchas veces sucede para confundir a los que entran en la palabra pretendiendo ser sabios. Y no son más que indoctos que tuercen las Escrituras y no ven lo que Dios ve más allá de todo lo que sucedería históricamente inmediatamente después de David. Yo le confirmaré en mi casa, y vuelve a repetirlo, y en mi reino eternalmente, y su trono será firme por siempre. Promesas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Sobre otro no puede caber la promesa de esta edificación, de esta casa, de este Señor de la casa. Y viene a nuestro corazón y a nuestra mente la palabra que el Señor le dijera a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo es el que le habría de edificar casa a su Padre celestial. Y la casa que le edificaría era la iglesia. Es el templo de Dios, en el cual ahora sí moraría. Dios no moraba permanentemente en el templo hecho de manos, ni en el tabernáculo, sino periódicamente. Era un lugar santo, un lugar santísimo, había que respetarlo, porque ahí cada tanto descendía. Pero de la manera que mora en el corazón de los creyentes, que formamos la iglesia de Jesucristo, no hay algo igual en la historia de la humanidad, ni lo habrá, ni después. Nosotros somos templo del Dios vivo, casa de Dios, morada de Dios en espíritu. Esa es la casa que le edificaría Dios, el Hijo al Padre Celestial. Y luego nos dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y luego entra la experiencia, y ya con esto quiero terminar, del rey David, que estuvo delante de Jehová y dijo, mire, lo voy a leer porque es muy hermosa. Jehová, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa que me has traído a este lugar? Aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, para nuestro tiempo. Eso está diciendo.
has hablado. Has hablado de tu siervo, de la casa, para más lejos. Y me has mirado como un hombre excelente. Oh Dios, qué privilegio que tuvo. Así como a la mujer samaritana le fueron reveladas en esa conversación particular, personal, doctrinas bíblicas hermosas de la obra del Espíritu Santo y quiénes serían los verdaderos adoradores a Dios. Así como a Nicodemo, aquella noche le fue revelado el San Juan 3:16 y versículos anteriores y posteriores. Acá, una revelación a un rey que amaba a Dios, que tenía buena voluntad, pero que Dios dejó bien en claro quién habría de edificar la casa. Y ya no estaba hablando de Salomón, ya no estaba hablando ni... Y leí las distintas... en la Biblia las genealogías, perdóname Alfredo, las genealogías. Y tanto José, que es descendiente de Salomón, como María, que es, no me acuerdo el nombre del otro hijo, del cual viene María. Los dos eran hijos de David, de la familia de David. Por eso dice de tus hijos, en plural. Aunque sabemos que José no tuvo nada que ver con el nacimiento, pero sí fue el esposo de María el que tomó el lugar del Padre aquí en la tierra, se hizo cargo del Señor Jesucristo, aunque no era el Padre. Fue la promesa completa, total. Y luego sigue una oración tan linda. Dice, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerle nombre con grandezas y maravillas, echando, etcétera, etcétera? Tú has constituido a tu pueblo Israel por el pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y como lo has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Y para terminar, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Y lo que Dios bendice es bendito para siempre. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.